El problema de los testigos de Jehová, tanto su fundador como los adeptos, es que todo lo quieren razonar. Todo lo quieren razonar. Yo he platicado con testigos de Jehová, obviamente los que te visitan, gente no muy dispuesta a dialogar. He platicado con gente muy dispuesta a dialogar, 2 horas, no discutiendo, platicando, nos hicimos amigos, de hecho. También se llama David. Y después tenemos un montón de cosas en común. Él vivió un tiempo en Veracruz, yo viví un tiempo en Veracruz. Vivimos en la misma colonia, los dos somos ingenieros en sistemas y al final nos hicimos muy buenos amigos. Amigos de la juventud fueron a la casa y estuvimos platicando. Uno de ellos, ya muy testigo de Jehová, platicando, y él me admira, me aprecia mucho, me quiere mucho y yo creo que por eso me escuchó. Y él me estaba escuchando, y yo mientras me estaba escuchando, yo veía a él como que el Espíritu Santo le estaba revelando la necesidad que tenía de Jesucristo, que Él pagó por sus pecados y que Él le ofrece salvación. Y de repente estaba así y decía, no, pero no puede ser, no puede ser, Jesucristo no puede ser Dios, porque entonces cuando Él hablaba al Padre, ¿cómo se estaba hablando a sí mismo? No son el mismo, porque en su forma de la mente de querer entender las Escrituras, no puede explicarlo. Entonces, ese es Russell. Prácticamente en el año 1870, a los 18 años de edad, al no estar de acuerdo con los adventistas, él se separó y organizó su propio estudio bíblico. Y prácticamente él comenzó a hacer mucho énfasis en la segunda venida de Cristo, y tiene sentido, porque los adventistas, especialmente en estos tiempos, todas sus predicaciones eran fechas de que Jesucristo va a venir. Y se enfocaban demasiado en la venida de Cristo. Ahora es bueno predicar la venida de Cristo, pero ellos declararon fechas en que iba, según sus interpretaciones de la Biblia, en que Jesucristo iba a venir. Y profetizaron otras fechas, no ocurrió, y por ahí viene el gran chasco que veremos cuando veamos los adventistas. Pero él también se separa de los adventistas y él siguió creyendo sus propias interpretaciones, hace mucho énfasis. Inclusive, los adventistas tienen una fecha que es 1874. Ellos, vamos a ver que esta es la fecha donde profetizaron que Jesucristo iba a venir. Pero cuando no vino, no, se sacaron de la manga. Bueno, es que vino, pero vino espiritualmente en el templo. Y ahí le compusieron. Entonces, como que Russell le entró esa idea también. Y algo que vemos de él es que él hizo lo mismo, profetizó una fecha, 1874, diciendo que Cristo iba a venir. Cuando llegó el día y no pasó nada, vino, pero de una manera espiritual, invisible, como si vino a traer un avivamiento a la tierra. Esta fecha, los mismos testigos de Jehová la han cambiado, y la cambiaron prácticamente para 1912, me parece. 1914. Y también creen que Jesucristo vino de una manera invisible, espiritual, a traer el avivamiento para la última generación del final de los tiempos. Así que es interesante que todos los líderes han profetizado fechas, y no una vez, y la han cambiado. Cuando no sucede, la cambian. Y cuando no sucede, es que fue espiritual. Los adventistas, es que él descendió, sí, pero al templo, entró al templo. Ahora, la organización es fundada en 1881. Originalmente se llamaba Zion Watchtower Tract and Society, que es prácticamente sociedad de tratados de la atalaya de Sion, ¿no? Algo así sería en español. Muy largo el nombre, entonces así que después con el tiempo se fueron cambiando nombres más cortos, a solamente Watchtower Bible and Tract Society, y después simplemente a la Watchtower, y hoy en día pues ya están muy modernos y más comúnmente jw.org. Tú vayas, así se promociona, ¿no? Pero la organización sigue siendo la Watchtower, que es la atalaya. La Watchtower es la organización que controla todos los testigos de Jehová. Todo. Algo impresionante, los testigos de Jehová tienen una organización tal que cuando van a salir a evangelizar, no se chocan,
Tienen un plan de evangelismo o de visitar casas impresionante. Tienen por regiones. Nunca va a haber un salón del reino, así le llaman los testigos de Jehová, donde se reúnen. El salón del reino y cerquita otro salón del reino. Porque es una misma organización, está bien organizada. Y inclusive hay reglas que no puede haber un salón del reino a tanta distancia. Ellos reciben semanalmente todo el material que van a ver durante la semana, lo que se va a enseñar en los salones. Es una organización muy organizada y todo viene de la Watchtower y les da los folletos que tienen que estar estudiando con las enseñanzas. Entonces son muy bien organizados. Pero bueno, Russell profesaba tener una preparación en el griego. Él decía que él estaba preparado y tenía estudios en griego, ¿no? Y eso lo usaba para justificar sus interpretaciones de la Biblia. Ahora es que yo sé griego y en el griego estudiando entiendo que es esto lo que va a pasar. En 1912 fue llevado a los tribunales porque se le acusó de perjurio, de mentiroso. Y él afirmaba conocer el alfabeto griego y poder leer el griego, pero cuando se le puso a prueba, no pudo leer ni siquiera ninguna letra griega. No pudo leer las letras griegas. ¿Cómo puedes leer griego sin saber las letras griegas? Es como si yo sé ruso, pero me pones el alfabeto ruso y no tengo ni idea cómo se pronuncia cada una. Y fue hallado mentiroso, ¿verdad? Los testigos de Jehová niegan esto, que eso es mentira, que es un invento, pero se encontró un registro en la cárcel de esta ciudad donde está registrado esto, donde quedó registrado que se le llevó a juicio, se le examinó y fue hallado falto y mentiroso. ¿Cómo yo puedo confiar en el que inició todo el movimiento de testigos de Jehová si él mismo era un mentiroso? ¿Cómo puedo confiar en aquellos que han profetizado cosas y que han fallado? Y la Biblia, vamos a ver, de hecho, tengo más adelante, en Deuteronomio dice que si alguien viene a hablar en mi nombre, dice Jehová, y tal cosa no sucede, no tengas temor de él. No es mi profeta, yo no lo he enviado. Es la característica de los falsos profetas. Profetizan eventos con fecha, no ocurre. Dice Jehová, no tengas temor de él, no le creas, es mentiroso, no es mi profeta, yo no lo he enviado. Así que de aquí ya nos da un poco la idea de que pues, cuando tienes los orígenes, ¿cómo puedes confiar en todo lo que ellos han profetizado? Algo curioso de ellos es que ellos han cambiado sus doctrinas, ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Que ellos siempre han publicado, ellos son buenos publicando, de hecho por eso se llama, la organización publicaba semanalmente y hasta el día de hoy, ¿verdad? Publican muchas cosas, invierten mucho dinero en esto y publican y están dando tratados y libritos y despertar y revistas y folletos y imprimen. Entonces, gracias a eso, hay gente que en algún momento, desde esta fecha, guardó todas las publicaciones de los testigos de Jehová. Y muchas están, una vez encontré una persona que las publicó en internet, hay un enlace para descargarlos, y tú puedes leerte, no te aconsejo que pierdas tu tiempo leyendo eso, ¿verdad? Pero ahí está todo. Y podemos ver y comparar cómo antes dijeron que creían esto y ahora creen esto. Cómo estaban las publicaciones donde profetizaban que tal fecha iba a suceder, seguramente, estamos seguros que esta es la fecha en la cual va a pasar esto, y no pasó. Un testigo de Jehová ignora esto. Entonces, paréntesis, si tú conoces a un buen amigo que es testigo de Jehová y se abre a platicar contigo, puedes decirle, oye, ¿sabes esto? ¿Sabes tú que tu organización, la Watchtower, y los fundadores profetizaron cosas que no sucedieron? Así dice que no, eso no es cierto. ¿Por qué le dices? No, eso no es cierto. Porque algo interesante de ellos es que toda su historia de testigos de Jehová que ellos conocen es la que conocen, porque la Watchtower es la que publica. Y eso es como que ilógico, ¿verdad? Obviamente ellos creen ciegamente la Watchtower. Todo lo que la Watchtower les ha dicho, lo creen ciegamente. Confían a ciegas en la Watchtower. Por lo tanto, su historia y todo lo que la Watchtower dice, lo creen. Pero si tiene un corazón, dile, realmente, ¿qué pasaría si te muestro la evidencia de que han cambiado su doctrina? Y ahorita vamos a ver qué cosas han cambiado. ¿Qué pasaría si te muestro que los fundadores profetizaron cosas y eventos que no sucedieron? Y ellos conocen la Biblia, así que un testigo de Jehová sin problema le puede citar Deuteronomio. Y es que es 18:20.
y orar que Dios le sensibilice, tal vez decir, a ver, muéstramela. Y bueno, ya si tienes interés, pues puedes buscar en internet, o si no, dime y te lo busco los enlaces para que descargues todo esto. Hay páginas que de hecho tienen las fotos y ahí te muestran la publicación. Lo que decía, era en blanco y negro en ese entonces, eran publicaciones muy viejas, pero ahí está, hay páginas muy buenas que te comparan lo que hoy día dice y lo que decían en ese entonces los iniciadores. Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido. Él muere y su sucesor se llama Franklin Rutherford. Y creo que ahora sí voy a ir un poco más rápido. Rutherford es quien en 1916 es que comienza el programa Puerta por Puerta. Puerta por Puerta. Porque él fue quien interpretó que solamente 144,000 personas pues irían al cielo prácticamente. Y como ya el número era bastante alto, él dijo que cuando se cumpliera ese número, el fin de los tiempos comenzaría. El tiempo de los gentiles acabaría. Entonces, esta misma necesidad, que solamente aquellos testigos, según su interpretación de Apocalipsis, que estuvieran por las calles llevando el Evangelio del Reino, le llaman, son los que formarían parte de estos 144,000. Y aquí comenzó esa devoción por ir por las calles. ¿Por qué? Porque decían, yo no quiero quedarme fuera del cielo. Y realmente eso fue lo que inicialmente les motivó y fue una campaña impresionante porque esto llevó a que todos los fieles salieran. Eso no es como que, bueno, vamos a ir a evangelizar, hermanos, a tal colonia, están invitados, quien quiera ir. No, o sea, los que estamos testificando son los que vamos a ir al cielo. Ahora, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vamos por la calle. Y ahí vamos a tocar puertas. Ahora, hubo un problema porque esto fue en 1920. En 1935 se cumplió el número de 144,000 testigos de Jehová. Y no pasó nada, y ahora los demás se van a quedar fuera del cielo. Entonces aquí comenzó que los demás van a disfrutar un paraíso aquí en la tierra. Y creo yo que si estoy con Cristo de Jehová, eso es como su punto principal, el reino y aquí en la tierra, y te muestran más, los dibujitos están muy bonitos, ¿verdad? Están ahí en paraíso y se ven felices como Adán y Eva, así. Bueno, los mormones tienen dibujos mejores, ¿verdad? Pero ustedes igual también tenemos dibujitos y te hablan mucho del paraíso, porque ellos creen que ahora los testigos de Jehová, como ya los 144,000 se van a ir al cielo con Dios, los demás van a disfrutar aquí en la tierra y Jesucristo va a reinar aquí en la tierra. Dios Padre en el cielo y Jesucristo aquí en la tierra. Pero también van a disfrutar de una comunión con Dios, con Jehová, así que... Y bueno, sus predicciones del fin del mundo cambiaron mucho, y cambió de fecha, porque pues crecía el número y no pasaba nada. Y durante este tiempo la iglesia se redujo un 75%. Y hay estadísticas que muestran el proceso de la iglesia de los testigos de Jehová, y es como que un pico. Profecías fallidas, pico. Y ya en un momento dejaron de profetizar y ya vemos que está creciendo los testigos de Jehová, ahorita ya es súper numerosos. Pero bueno, él puso ya como la fecha final, que la fecha más importante, donde sin duda alguna sucedería el Armagedón, sería 1940. Es como cuando él dice, no, ahora sí, esta es la fecha, ahora sí. Llega 1940, ¿y qué pasó? Nada. Algo así como los que vimos en 2000, ¿no? Que había la expectativa, ¿no? Que el 2000 y que se saca el mundo. Y yo estaba niño, estaba en secundaria y me acuerdo que pues ya en el conteo regresivo del fin de año, me acuerdo que yo estaba preocupado, yo así como que estaba así como, ¿qué va a pasar? ¿Será que se caen meteoritos? No sé. Y me acuerdo que todos infelices, no, 10, 9, y yo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, casi, ¿no? ¡Feliz año nuevo! Salía a ver el cielo. Todo está bien, ¿no? Algo así, no, ahora sí. Y generó mucha expectativa, pero no sucedió nada. 2 años después, fallece. Después viene Natar Nor, que es prácticamente el siguiente líder o presidente de la Watchtower. Él
su política la cambió y decidió que ya no se publicaran los nombres de los autores de las revistas que sacaban. O sea, antes se ponía, en este caso, los presidentes cuando hacían sus profecías, ahí salía quién lo dijo. Y él dijo, no, ¿saben qué? Mejor vamos a hacerlo todo anónimo. Hacerlo todo anónimo, para cuando se pida cuentas y se quiera mandar a rendir cuentas, no haya a quien culpar. Entonces prácticamente él también profetizó fechas. Él fue el quien dijo prácticamente que Cristo no vino en 1874 como Russell había enseñado, que vino de manera invisible. Parece increíble, ¿cómo yo puedo confiar en líderes que entre ellos mismos después uno va a contradecir al otro? Que uno dice que Jesucristo vino de manera invisible en 1874 y después va a haber otro que diga no, la fecha real es 1914, esta es la fecha donde realmente Jesucristo vino de manera invisible y él es el último que se le ocurrió profetizar algo, y eso es, según Mateo 24:34, que Jesucristo dijo, de cierto digo, que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. No sé si has leído ese pasaje difícil de interpretar, pero ahorita no tenemos el tiempo para interpretarlo, pero él lo interpretó de la siguiente manera, que Jesucristo vino de manera invisible en 1914 y que la generación que estuvo viva en esta fecha es la generación que antes de que acabe Jesucristo vendrá el fin del mundo. Y prácticamente el tiempo comenzó a transcurrir y llegó el momento donde los testigos de Jehová que vivieron en esa fecha se empiezan a morir, se empiezan a acabar. Y cuando estaba pasando todo esto, en 1975, él dijo, en 1975, esa es la fecha. Y era su cálculo matemático para decir que esa fecha, pues todavía había gente viva. Llegó esa fecha y como todos los demás, no pasó nada. Curiosamente, también muere 2 años después. Yo cuando leo esto es como si Dios le hubiera dado 2 años de arrepentimiento, ¿verdad? Como si Dios le hubiera dado un tiempo para arrepentirse. Y todos, Dios les permitió vivir después de la fecha que anunciaron. 2 de ellos mueren 2 años después. O sea, pudieron haber muerto. Además, Dios pudo haber permitido que mueran antes. No lo dije, Russell, él muere en un tren. Pero Dios en su misericordia, después de que dieron su fecha, y llega la fecha y no ocurre nada, Dios les dio un tiempo para que se arrepintieran, que dejen de engañar. Pero bueno, ya después, ahorita simplemente el último, no voy a dar toda la historia de todos los líderes, ya di 3, el cuarto es Frederick Franz, estos son importantes porque él aseguraba que él era un experto igual en griego, en hebreo y todos los demás idiomas, también fue llevado a los tribunales y también resultó ser un mentiroso. Se le pidió que el Génesis 2:4 lo tradujera al hebreo. Y Génesis 2:4 es un pasaje súper sencillo, que no tiene ninguna dificultad gramatical, que una persona que apenas está tomando clases de hebreo pudiera quizás llegar a traducirlo. Ahí medio mal, pero medio traducirlo. Y se le pidió que lo tradujera al hebreo para que demostrara que él era un experto, como él decía, y también fue fallido. Obviamente esto fue 20 años antes de que se convirtiera en el presidente. Obviamente cuando ya se volvió presidente, pues ya había quedado al olvido estas acusaciones. Él también era un fiel creyente, él también creía que las personas que vivieron en 1914 no morirían todos sin que ocurriera el fin de los tiempos, pero él murió a los 99 años, pues nunca pasó nada. Él, ¿por qué es importante? Porque él es el presidente sobre el cual se creó la Biblia, la traducción que ellos tienen. Ellos usaban hasta este momento, la King James, en inglés. Usaban la misma Biblia que cualquier otra denominación o grupo cristiano. Mas, sin embargo, como ya su doctrina estaba tan tergiversada, llega un momento donde a través de las Escrituras no puedes demostrarla. Es más, al contrario, las Escrituras la están contradiciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a crear nuestra propia traducción. Y prácticamente durante mientras él presidía, pues durante 6 años, en varios tomos, no mentira, no es cierto, 10 años, durante 10 años, en 6 tomos,
lograron traducir toda la Biblia, según ellos, con un grupo de expertos en hebreo y en griego. Ya sabemos que ellos no son buenos en este tipo de, ya nadie les cree, pero bueno, un grupo de expertos en griego y hebreos que se reunieron y que se fueron al texto original utilizando un interlineal, citando el interlineal de Scott and Hart, que es un interlineal entre el griego y hebreo y el inglés. Y ellos dicen que un experto, y en algún momento hubo un hombre que solicitó, porque cuando leyeron la traducción y vieron simplemente Juan 1:1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿Qué? Cuando Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, su traducción dice, yo y el Padre estamos en perfecta unidad. ¿Qué? Cuando lees que Jesucristo dice, y le adoraron, dice ahí, y le rindieron homenaje. ¿Qué? Y cuando Él dice, yo quiero rendir cuentas con los traductores, quiero que nos digan los nombres de los traductores, para unirnos y decir que por qué hicieron esta mal traducción, está mal traducido. Y la Watchtower dijo que los traductores decidieron quedar como anónimos para como que no fueran reconocidos, que ellos lo hicieron por amor a Dios y que no querían ser reconocidos y por lo tanto no dieron sus nombres. De verdad. Una Biblia, la traducción de los testigos de Jehová es la traducción más adulterada, más que le han quitado, le han añadido, le han cambiado. Y es lo más difícil con un testigo de Jehová, porque tú vas a sacar las escrituras y puedes citarle la escritura, pero su Biblia no dice lo mismo. Y si ya te ha pasado, pierdes el tiempo y puedes estar 2 horas, 3 horas diciendo, no, así no dice. Y como ellos son bien astutos, ellos les enseñan que hay versículos de la Reina Valera medio se pueden sacar de contexto para que te enseñen que lo que ellos creen es verdad. Pero cuando tú lo llevas a los pasajes claros de la Biblia, Jesucristo dijo en Apocalipsis, yo soy el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, pero vivo. Tú lees su traducción, no lo dice así. Primero te enseñan que Dios Padre está hablando y yo, el Dios, el que soy el Alfa y el Omega, dice así acerca del que estuvo muerto y vive. Te cambian, te cambian todos los pasajes que dicen claramente las verdades bíblicas. Dice otra cosa su Biblia. Y en toda su vida son buenos estudiando la Biblia. Entonces, de verdad, por ese camino no te lo recomiendo. No te pongas a discutir que es del infierno, no te pongas a discutir que Jesús es Dios, al menos no con versículos, porque no vas a llegar a un lado. Hoy te voy a dar un poquito lo que yo he encontrado y me he dado cuenta que funciona, porque entiendo lo que ellos creen, entonces me voy por lo que ellos creen, y de acuerdo a lo que ellos creen, llegamos a conclusiones de que Jesús es Dios. Ahorita vamos a ver como qué cosas. Las nuevas Biblias del Nuevo Mundo, esta traducción, perdón, si no la conoces, se llama la traducción Nuevo Mundo. Generalmente tiene una portada negra, no sé por qué, no que siempre tiene una portada negra. Y esa traducción es, pues así dice, nueva traducción, ¿cómo es el Nuevo Mundo? TNM, algo así dice la traducción. Traducción Nuevo Mundo, TNM, sí. Las nuevas traducciones, que al principio no era así, ya no dice la palabra Dios. Ya no dice la palabra Dios. Pone tal cual Jehová. Y le han añadido, no me acuerdo, creo que aquí el número así, le añadieron 237 veces la palabra Jehová al Nuevo Testamento. Entonces tú la estás leyendo y Jehová dice así, Jehová y Jehová y Jehová. El Nuevo Testamento no dice Jehová. Ellos afirman, y creo que es su doctrina principal, que el nombre único y personal de Dios, ¿cuál es? Jehová. De hecho, lo primero que te van a adoctrinar, si tú le abres las puertas, es enseñarte el nombre correcto de Dios. Y te van a llevar, por supuesto, a pasajes en la Biblia como Isaías 42:8, que dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y hay otros pasajes más de la Biblia donde Jehová dice ¿verdad? Es Jehová, este es mi nombre.
y te lo van a mostrar y te lo van a decir. Y de verdad, como si eso fuera, si esto me permitiera tener un encuentro con Dios, decirle Jehová a Dios. Una vez estaba en la calle y pasó un borrachito con una persona con un six de cervezas y se me acercó, no creo por qué se me acercó, y le dije, me empecé a hablar de Cristo y me acuerdo que me dijo, oh, ¿tú eres cristiano? Dijo, oh, a ver, dime, ¿cuál es el nombre único de Dios? ¿Cómo ustedes le llaman a Dios? Y ya le dije, pues, Dios. Pues, Dios. Papá. No, pero ¿cómo le llaman? Y se dice, pero ustedes no le llaman Jehová. La Biblia dice que su nombre es Jehová. Y empezó a decirme, con un six en la mano. Y le dije, ¿sabes? Una vez Jesucristo se apareció a un paralítico y le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y le pregunté, ¿quieres que se salve tu vida? Y le empecé a confrontar con el pecado y le dije, Él puede salvarte. No, perdón, contéstame, ¿cuál es el nombre de Dios? Ellos tienen una mentalidad, un lavado de cerebro impresionante y no lo sacas de ahí. Y cuando tú quieres hablar acerca de las cuestiones espirituales del Evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros, de tener un encuentro con Dios, ellos solamente quieren decirte, enseñarte que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él no era Dios. Y Dios tiene un nombre y es Jehová, y a Él le gusta que le llamen por el nombre de Jehová. Así como a ti te gusta que te llamen David, a Dios le gusta que le llamen Jehová. Y empiezan prácticamente a hacerte cocobacho. Pero bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Número uno, Dios no tiene ni principio ni fin. ¿Quién le puso nombre? Y sabes, Dios no tiene un nombre como tal. Él se revela al hombre y se ha revelado de diferentes formas. Y algo interesante, ¿sabes tú que el nombre Jehová, que realmente le han añadido las vocales para poder pronunciarlo, es simplemente el tetragramón, son las 4 palabras que forman el famoso YHWH? Yahvé o Jehová. Ese nombre Dios se lo dio por primera vez a Moisés. Y cuando se lo dio a Moisés, le dice a Moisés en el libro de Éxodo, porque a Abraham yo no me di a conocer por este nombre, sino yo a él me presenté como el Todopoderoso. Y si recuerdas en Génesis, cuando Dios tuvo un encuentro con Abraham y le sale el encuentro, después de que tuvo relaciones con Agar, Dios le dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que Dios se le dio a conocer a Abraham como el Shaddai. Y antes de eso, Abraham, ¿cómo le llamaba a Dios? Elohim, Elí, Dios, Creador, el Eterno. Entonces, si Dios tiene un único nombre y es Jehová, ¿cómo es que por 2000 años no se presentó con nadie? No, esta palabra, de hecho Yahvé, viene precisamente de una palabra hebrea que significa como respirar, ser, existir. Y fue lo que le dijo Dios a Abraham, a Moisés, yo soy el que soy. Abraham le dijo, Dios, ¿cuál es tu nombre? Voy a ir con tu pueblo y me va a preguntar que quién me envió. ¿Qué Dios fue tu nombre, Dios? ¿Por qué? Porque él entendía que los egipcios tenían muchos dioses y todos los dioses tienen nombre, todos los dioses tienen nombre egipcios. ¿Cuál es tu nombre? Me van a preguntar que quién te ha enviado, yo quiero saber de parte de quién voy. Dios le dijo, yo soy el que soy. Y ve y diles que yo soy, te he enviado. Y el que existe, es una palabra que no está conjugada en un tiempo y significa el que ha existido, el que existe y el que existirá. ¿Te suena el que es, el que era y el que será? Mismas palabras que Jesucristo dijo acerca de él. Yo soy. Si no creen que yo soy, Jesús dijo, en sus pecados morirán. Jesús claramente se identifica con el mismo Dios que se le apareció a Moisés. Y ya después le dice, y ve y diles que Yahvé te ha enviado. Y Yahvé simplemente es lo mismo de el que es, el que existe. Los judíos con el tiempo
No querían usar el nombre de Dios en vano y comenzaron a usar sinónimos y empezaron a decir el Eterno, el que existe. El Eterno era prácticamente el nombre favorito de los judíos. Ya no decían la palabra Yahvé, por eso hay duda de que cómo realmente se pronuncia. Y hay muchas teorías de cómo se debe pronunciar, pero no importa porque Dios ahora se ha dado a conocer al mundo como el Salvador, encarnando en esta tierra y vino a salvarnos. Él es nuestro Salvador, su nombre es Jesús. Y aún nosotros ya le llamamos Jesús, no porque decimos es un nombre, no, le llamamos Jesús porque Él es el Salvador. Y es el nombre en el cual Dios ha dado salvación en la tierra. Y Dios levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombres. Ese pasaje no les gusta a los testigos de Jehová. Que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, aún sobre el nombre de Jehová. No nos vamos a adorar a Dios como el Yahvé. Claro que sí, Él es el Yahvé, Él es el que es nuestro Dios, es el Eterno. Pero Dios le ha exaltado a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese que Él es el Señor. Así que yo cuando viene a decirme que Jehová es su nombre, Jehová es su nombre, y si Jehová es su nombre, tengo una pregunta. ¿Por qué en la Biblia, y un buen testigo de Jehová que tiene tiempo, él sabe que la palabra Jehová fue añadida por la Watchtower, lo saben? Y dicen, bueno, es que como su nombre es Jehová, ¿qué tiene de malo que pongamos el nombre de Jehová, verdad? Dios, Jehová, pues es Dios, ¿no? Pero ¿por qué en el original griego no aparece ni una sola vez la palabra Yahvé o el tetragramón? Ni una sola vez. Y eso lo he platicado con varios testigos de Jehová y me han sacado varias explicaciones. Una es la típica de una secta. Bueno, es que sí, en los originales sí estaba, pero en los primeros siglos decidieron quitarlo. No estaba. Hay testigos de Jehová que sí me lo han dicho. Me dijo, pues sí, en el original, pues sí aparece, me dice. ¿Jehová en la Biblia? ¿Dónde? En mi Nuevo Testamento yo nunca me he encontrado el nombre de Jehová. Me dice, bueno, aparece, pero no me menciona Apocalipsis cuando dice aleluya. Aleluya es una contracción de dos palabras. Aleluya. Y ya es el nombre corto de Jehová. Dice, ahí está. Dije, no, está la palabra aleluya como una sola palabra. ¿Qué significa gloria a Yah? Gloria a Jehová, gloria a Dios. Pero es una palabra nueva, no es el nombre de Jehová. Y bueno, dice, no, ahí está, hay que darle gloria a Yahvé. ¿Y cuál es la otra? Cuando Jesucristo oró. Pues ¿cuántas oraciones de Jesús están en la Biblia? Yo más conozco dos, de hecho sí. Bueno, hace muchas oraciones, ¿no? Pero largas. Padre nuestro, es la que nos enseñó a orar. Sí, Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¿Y cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Ves? Jesucristo santificó el nombre de Jehová. Wow, no puedo hacer nada contra esa lógica, ¿verdad? Es difícil. Pero ¿por qué el nombre de Jehová no aparece? Y no lo vas a encontrar. Pero el nombre de Jesucristo tiene preeminencia y tiene autoridad y tiene poder y en su nombre hay salvación. ¿Por qué? Bueno, porque el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Por eso es que su nombre aparece. ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso? Entonces Jehová ya no está a un lado. ¿Qué pasó aquí? Pero bueno, ¿qué otras cosas vemos en esta traducción? Cosas interesantes. Que no solamente en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, sino que más interesante, cuando los apóstoles citan el Antiguo Testamento y citan algún pasaje que el Antiguo Testamento tiene la palabra Jehová, fíjate qué interesante. Cuando los apóstoles escribieron y ese pasaje que aparece Jehová y lo pasaron al Nuevo Testamento, no decidieron poner Jehová. Eso es increíble. ¿Sabes cómo lo tradujeron cuando los apóstoles escribieron? La palabra griega Kyrios, no sé cómo se pronuncia, que significa Señor. Y si te has topado, te doy un ejemplo. Mateo 22:44 dice así: dijo el Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una cita literal del Salmo 110:1 que dice así: dijo Jehová a mi Señor. Pero en la Biblia, cuando aparece este pasaje, que de hecho aparece no solamente una vez, no aparece la palabra Jehová. Ahora, los testigos de Jehová se tomaron la molestia, en su traducción, que cada vez que en la Biblia aparece Señor, se dieron la molestia, esos pasajes que hacen referencia al Antiguo Testamento, se dieron la molestia de que la palabra curios la tradujeron como Jehová, y aparece Jehová. Pero lo interesante de todo esto, ¿y por qué las palabras curios que tienen relación a Jesús no pusieron Jehová? Por ejemplo, si creyeres con tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es curios, ¿por qué ahí no se tomaron la molestia de traducir curios como Jehová? Porque ¿qué dirían? Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, no les conviene. Entonces, algo interesante de esta traducción es que ellos van a traducir palabras a su antojo. Que en un contexto lo traducen como ellos quieren, pero en el otro contexto, la misma palabra griega, la traducen literal como es. Yo cuando veo eso, noto un gran prejuicio en el traductor. ¿Sí me explico? Que el traductor de antemano quiso traducirlo de una manera, porque su prejuicio es que Jesús no es Dios. Y como Jesús no es Dios, jamás voy a traducir curios como Jehová. Y vamos a notar esto, y no solamente en esta palabra, sino que vamos a ver otros errores. El error más eminente, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mi papá fue pastor, y mi papá ya falleció, y una vez que fue a la casa tenía un librero. Mi papá estudió seminario bautista hace como 1000 años, ¿verdad? Y en ese entonces todos los libros eran viejitos, muy viejitos y sencillos. Y una vez me puse a observar y había uno que decía los testigos de Jehová. Y lo agarré. Y un libro increíble porque él citaba todos los pasajes de la Biblia que han traducido horriblemente los testigos de Jehová para su doctrina. Y te los llevaba al griego y te citaba quién sabe cuántos expertos en griegos no cristianos de cómo se debe traducir ese texto. Y después de llevar a todos, este pasaje se lo llevaba a varios y todos decían, porque en el original, ahorita no somos expertos, pero en el original, aquí no lo puse, kaiteos en hologos, es en el original, que prácticamente es, literalmente si tú lo leyeras diría, y Dios era el logos. Pero no se traduce literal el griego griego tiene una gramática, tiene una forma de escribirse, y todos concordaron que aquí la esencia de este texto era expresar la divinidad de Logos, que es el verbo. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todos estos dijeron y le explicaron, ¿hay manera de poder traducir esta frase kaiteos como un Dios? Y lo dijeron, es que en esta forma que está escrita es imposible. Porque lo que está diciendo casi literal es, y Dios era el Logos. Pero no se traduce así porque los griegos lo que quieren resaltar lo ponen primero. Entonces para nosotros es, y el Logos, y el verbo era Dios. Pero los testigos de Jehová, ellos dicen que en el original griego, kaiteo significa, se puede traducir como la existencia de uno. Y como te repito, qué interesante, porque esta frase kaiteos aparece más veces en los evangelios. La pregunta es, ¿y cómo lo tradujeron los testigos de Jehová en todos los demás versos? ¿Lo habrán traducido como un Dios? Te pongo un ejemplo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el original también es kaiteos. ¿Y por qué aquí no tradujeron de toda palabra que sale de la boca de un Dios? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué en todos los demás pasajes ninguno le añaden el un Dios? ¿Por qué? Porque tiene un prejuicio de que Jesucristo no es Dios. Y esto lo vas a encontrar, y no hay tiempo obviamente ahorita de poder ver todo esto, pero cuando menciona la palabra por el poder del Altísimo,
También es kaiteos, y no traducen por el poder de un altísimo. ¿Por qué no pueden traducirlo así? Porque estarían declarando que hay varios dioses altísimos, y eso es contrario a su lógica. Ellos creen que hay un Dios supremo, Dios altísimo, Dios Padre, Jehová, y hay seres con cierta divinidad, especialmente hay un ser con cierta divinidad que es su Hijo Jesucristo, que no es Dios Padre, pero no es Dios Todopoderoso. Es como un Dios. ¿Y por qué aquí no tradujeron el poder de un altísimo? Porque no se puede, porque su doctrina no hay varios altísimos, solo hay un Dios altísimo. Y bueno, cuando Jesucristo fue adorado, Mateo 2:11, y quiero que me ayuden, vamos a distribuir varios pasajes de la Biblia. Alguien de este lado que me lea Mateo 2:11, alguien de este lado que me lea Mateo 28:17. ¿Puedes leerlo? 28:17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. La palabra griega es la palabra proskuneo, que significa postrarte, adorar, reverenciar. En el Nuevo Testamento aparece 55 veces, 19 en relación a Dios, 15 en relación a Jesús. Y el resto de las veces, la mayoría, en relación a la idolatría. Así que esta palabra proskuneo, aunque sí es verdad, puede significar simplemente postrarte, pero está hablando postrarse de adorar, no postrarse solamente de respetar, de rendirle homenaje, sino la palabra postrarte en proskuneo es para adorar. Y qué es curioso que esta palabra, cuando se menciona acerca de Dios, ¿cómo la traducen los testigos de Jehová? ¿Cómo crees que la traducen? En relación a Dios. ¿Adorar o simplemente rendir homenaje? ¿A Dios? ¿Cómo traducen los testigos de Jehová esta palabra? ¿Cómo crees? Pues adorar. Pero cuando aparece las 15 veces en relación a Jesús, ¿cómo crees que la traducen? Rendir homenaje, darle respeto. Es increíble. Y cuando se aparece en relación a los ídolos, ¿cómo lo mencionan? Adorar, porque si no, no sería pecado. Entonces, por eso es difícil con un testigo de Jehová, porque tú le dices, oye, Jesús no es Dios, pues ¿por qué fue adorado? Te va a decir, Jesús nunca fue adorado. Entonces, fíjate que si tienes el tiempo, y repito, hay testigos de Jehová que están abiertos, sinceramente. Yo te digo, tuve como 2 horas en casa uno, platicamos, hicimos amigos, y no tuve el tiempo para darle todos los argumentos, pero un argumento muy bueno es eso. Oyes, ¿te puedo preguntar algo? Estuve checando y cuando dice que le rindieron homenaje, la palabra griega es proskuneo. Aparece 19 veces en relación a Dios y 15 veces en relación a Jesús. Pero me topé que las 19 veces que se traduce esta palabra, sí la traducen como adorar. Pero cuando se traduce a Jesús, los traductores le pusieron rendir homenaje. ¿No te suena esto a gato encerrado? ¿No te suena esto como a trampa? Bueno, es que sabemos que Jesús no es Dios. De hecho, es lo que dicen. Entonces sería ilógico que lo tradujeran como adorar. Tienen un prejuicio. Están yendo a un texto con un prejuicio, y como no puede significar lo que dice, entonces la acomodan a lo que ellos creen. Y sí es difícil, de verdad es difícil. Y ya nada más último texto, no tenemos el tiempo para ver todos, pero último texto. Mateo 2:11. Ah, sí, pero antes de ir al último texto, ¿puedes leerlo, hermana? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los sabios del oriente, ¿verdad? Mejor conocidos como los Reyes Magos. Bueno, mejor conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar. No se llamaban así. La adoraron. Aún siendo niño, sin haber hecho nada, ya era digno de adoración.
El rendir homenaje es cuando un soldado va a la guerra y dio la victoria, regresa y se le rinde cierta homenaje, no adoración, pero sí se le rinde cierto respeto, homenaje. Yo me hago una pregunta, ¿qué había hecho este niño para merecer solamente homenaje? ¿Qué había hecho? Nada, fue adorado. Pero bueno, ahora voy a ir así un poco más directo. Un testigo de Jehová, ¿qué cree? Te voy a resumir prácticamente lo que cree. Cree que Dios Padre es el único Dios verdadero, así le llaman el Dios verdadero. Creen que Él creó a Jesucristo. Él creó y es su Hijo, y le llama su Hijo. ¿Qué creen? Fíjate, eso va a ser un poco raro. Creen que con la fuerza de Dios, que es lo que tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo, para ellos el Espíritu Santo es solamente una fuerza, el poder de Dios para hacer las cosas, el cual estuvo con los apóstoles, el cual estuvo con los profetas y estuvo con Jesús. Ellos creen que Jesús, el Hijo, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, Jesús creó todo lo que existe. ¿Ok? Y es por eso que ellos le llaman a Jesús el primogénito de la creación. Probablemente si tú le dices, Jesús es Dios, no, Jesús fue un ser creado, te van a llevar inevitablemente a Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1. ¿Sí, lo que estoy diciendo te ha pasado o no? ¿Alguien platica con un testigo de Jehová y te ha sacado lo de que Jesús es el primogénito de la creación? ¿No? Bueno. Qué raro, porque generalmente ellos siempre van a este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a leerla en la Reina Valera y vamos a observar ciertas cosas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos van a tomar muy en serio esta frase, primogénito de la creación. De hecho, cuando yo le pregunté a Jehová, pues sí me puso a dudar, ¿verdad? ¿Y por qué la Biblia le llama primogénito de la creación? Porque esto sonaría, ¿a qué sonaría? A que fue la primera cosa que Dios creó, ¿verdad? ¿Sonaría eso o no suena eso? ¿O qué entendemos? Me gustaría escuchar ahora qué entendemos como primogénito de la creación. Entonces, ¿quién quiere darme qué es lo que él entiende sobre el primogénito de la creación? Se salvan que no conozco sus nombres porque soy maestro y me encanta decir, a ver, bueno, son Leti, ¿verdad? Y Isabel. A ver, Leti, no, ella tomó esta clase con Dani Gámez, así que y seguramente aprendió muy bien, así que primogénito de la creación, ¿qué significa? Más si yo te pregunto, hermano, ¿pero qué significa primogénito de la creación? ¿Qué me vas a responder? ¿No? El primero que fue creado. Okay. Entonces Jesús es ser creado, ¿verdad? ¿O no? Ahora, obviamente eso suena, pero cuando tú lo pones en el contexto de toda la Biblia, dirías imposible que esté diciendo eso, ¿verdad? Y aquí entra algo bien interesante. Hay textos de la Biblia que de verdad, si tú no te trasladas a la cultura de aquel entonces, no vas a entender ni papa. Te lo digo, no vas a entender nada. Y es uno de ellos. En nosotros significa primogénito, pues es el primer nacido, el primero que nació. Pero en la Biblia, en los tiempos bíblicos, primogénito significa el que tiene mayor preeminencia, el de mayor importancia, el heredero de todas las cosas. Esto se le llama en la Biblia la primogenitura. Ahora, la primogenitura, ¿quién se le daba por default? El que nacía primero. Okay. Pero en la Biblia, cuando uno menciona primogénito, no está queriendo enseñar que fue el primero que nació, es mi primer hijo que tuve, no. Está enseñando que él es el que tiene mayor importancia sobre todo lo demás, es el heredero de todas las cosas.
que obviamente, repito, esto se le atribuye naturalmente al primero en nacer. ¿Okay? Entonces, si los testigos de Jehová quieren ser literales, ok, primogénito significa cuando tú das a luz a alguien. ¿Ok? ¿Jesús parió a Jesús o cómo? Si tú quieres irte a lo literal, no, o sea, de lo que él creó es lo primero. Y mira, en la Biblia tenemos cosas interesantes. Esaú era el primogénito, pero dice la Biblia que él pudo vender la primogenitura. Entonces la primogenitura no significa que a partir de ese momento Jacob le decía a todo el mundo, yo fui el que nací primero. No. Decir que tiene la primogenitura es que yo soy a quien Dios va a exaltar sobre mis demás hermanos. Yo soy quien va a recibir todas las herencias y todas las promesas. Y sabemos que Jacob, engañando a Esaú lo vendió por un plato de lentejas y perdió la primogenitura. ¿Cómo puedes perder la primogenitura si es algo natural aparentemente, ¿no? El que nace primero, imposible, no hay forma de que perderlo. Porque en la Biblia vemos cosas interesantes. Vemos al rey David llamándole el primogénito de todos los reyes de la tierra. David no fue el primer rey de todos los reyes de la tierra. David ni siquiera fue el primer rey de la nación de Israel, pero Dios le llama el primogénito de los reyes de la tierra. Ahora, si yo hablo con testigo de Jehová, me va a decir, no es cierto, tú estás inventando. Eso no, a ver, dime un versículo en la Biblia que diga que primogénito no es el primero que nace. Y bueno, así no, pero podemos ir a la historia de Saúl. Más sin embargo, por todo lo que dice, vamos a ver qué dice, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice y vamos a llevar a una conclusión de qué significa ser primogénito. Mira lo que dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, seanse tronos, seanse dominios, seanse principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Tres cosas que dice que a pesar de que los testigos de Jehová lo han cambiado, no quita el sentido de lo que está diciendo. ¿Cómo dice la traducción de los testigos de Jehová esto? Pues ellos simplemente le han añadido la palabra otras cosas. O sea, es decir, cada vez que dice que en él fueron creadas todas las cosas, su traducción dice, fueron creadas todas las demás cosas o todas las otras cosas, queriendo encajar su doctrina de que Jesús fue creado primero y que Jesús con el poder del Espíritu creó todo lo demás. Hasta ahí me la creo, pero hay un problema, porque este texto no está queriendo decir que Él es el creador de las cosas. El sentido del texto, si yo te pregunto, ¿cuál es el sentido real de este texto? ¿Enseñar que Jesús creó todas las cosas? ¿Ese es el sentido real? ¿O cuál es el sentido principal de este texto? Quiero que me ayudes, quiero que lo leas y que me digan cuál es el propósito principal de este texto. Presentar a Jesús como Dios. No. Que Él existe antes. No. Darle gloria a través de todo. Por ahí van. Lo importante de este texto no es que Él fue el que lo creó. Lo importante de este texto es que tres cosas en Él fueron creadas. Esto quita la idea de que Jesús, con el Hijo de Dios, con la ayuda de Dios Padre, con su poder, con la fuerza de Dios, creó todo. No, en Él, de Él salió todo. ¿Ok? Número 1. Número 2, Él creó todo. El propósito no es enseñar que Él lo creó, sino que Él todo. No hay nada que Él no participó. Y número 3, todo fue creado para Él, para su gloria. Él es el preeminente de la creación. Él es lo más importante y supremo, la razón de ser, el propósito de todo lo que existe. Por eso es que la Biblia le llama el primogénito. ¿Entendimos? Y mira, un judío, si tú vas digo y repito, no, es que para ti eso significa primogénito, pero eso no significa ser un primogénito. Bueno, ¿quién puede estar, o sea, si te pregunto, ¿quién puede entender mejor la primogenitura de la Biblia? ¿Tú, yo o un judío? ¿Quién me va a decir? Es un judío. ¿Okay? Te puedo citarte lo que dice un judío sobre la primogenitura y te sorprenderás que hay rabinos judíos que a Dios Padre, a Jehová, al Eterno, le llaman el primogénito de toda la creación.
porque entienden lo que significa ser primogénito. Rabinos mismos, hay un rabino que así le llama, es Jehová el primogénito de toda la creación. Porque para ellos no están pensando en ser creado, ellos no están pensando el primero que salió del vientre de la madre, ellos están pensando en lo que significa ser primogénito. Y de hecho, tan sencillo es, mira lo que dice. Ya me perdí, Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y mira lo que dice, todas las cosas en Él. No solamente de Él salió todo, no solamente Él es quien creó todo, no solamente para Él lo creó todo, sino Él sustenta el mismo universo. Yo he estado con testigos de Jehová y he estado platicando esto. Y después de hablar todo esto me dicen, pero es que Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios Padre. A ver, y fíjate qué difícil es para un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová la tiene bien difícil, porque una vez le pregunté, ¿quién es tu creador? Muy buena pregunta. Pregúntale a un testigo de Jehová a ver qué te dice. ¿Quién es tu creador? Lo pones en la espada en la pared. Pues Dios nos creó. ¿Quién nos creó? ¿Qué dice tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 16? Tu Biblia, saca tu Biblia. ¿Quién nos creó? Yo estuve con un testigo de Jehová, y ese testigo de Jehová no era uno de los que están aprendiendo. Ya años estaba en la casa platicando y me dice, Jesús es nuestro creador. Wow. Yo no me esperaba que me dijera eso. Fue la primera vez que descubrí que podía hacer esa pregunta. Y después en la Biblia le dije, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Qué dice la Biblia? Jesús. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es? Y después de todo eso le pregunté, pero Jesús no es Dios. Exacto. Yo estaba así y dije, ¿cómo? Él es mi creador, mi Señor, mi Salvador, pero Él no es Dios. Difícil, pero lo puse a pensar. Pero creo que este pasaje, ¿sabes qué es lo que pasa en los hijos de Jehová? Por eso es difícil, porque ellos creen que están compitiendo, ¿no? Y creen que nadie quiere perder, y creen que es una discusión, y si tú le das este argumento, yo he estado, y me dice, pero permítame, déjame te leo, y te quieren llevar así como que también a mostrar de que tú estás mal. No, o sea, dime, quiero platicar contigo, ¿qué significa para ti este versículo? No, pero acá atrás dice que Él es el primer ser creado de la creación. Bueno, en la Biblia dice ese primogénito, pero ¿qué significa? Y yo creo que si uno va a pensar, obviamente, si está buscando algo que ha aprendido, es que no importa el argumento que le des. Pero lo que sí podemos saltar es la necesidad en su corazón y su sinceridad de buscar de Dios. Hay testigos de Jehová que son muy sinceros en lo que hacen, de verdad. Más sinceros, probablemente, que muchos cristianos, de verdad. Y yo creo que el Espíritu Santo puede hacer una obra en ellos. Así que, testigos de Jehová, la Trinidad. Me quedan 3 minutos. La primera es la prueba, porque en base a esta ya sé qué tanto debo ignorar de las siguientes religiones, sectas, debo ir un poco más rápido. La Trinidad. Pues obviamente, si no creen que Jesús es Dios, por consiguiente, pues no creen en la Trinidad, ¿verdad? Tienen toda la razón. Inclusive ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza, en realidad. La fuerza activa de Dios, así le llaman. Pero bueno, para nosotros, yo te pregunto hoy en día, hermano, ¿cómo me compruebas la Trinidad? ¿Quién me puede citar un pasaje claro en la Biblia donde me enseñes la Trinidad? ¿Alguien? Que no sea bueno, ¿alguien tendrá algún pasaje que me diga, pues... donde se vean las 3 personas? Pues que enseñe la Trinidad. Es verdad, ahorita vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a la conclusión de la Trinidad. O un pasaje, no, ¿cómo me demuestras con la Biblia? O sea, no con un versículo, pero con la Biblia, que Dios existe en 3 personas y que esos 3 son uno.
A ver, allá. Aunque no sea la cita, hermana, nada más que nos diga cómo se acuerda el versículo. Algo así dice. Es que creo que era Jesús diciendo que Cristo vive en mí. No recuerdo. Por ahí va, hermana. ¿Está diciendo herejía? Porque esto está diciendo que Jesús dijo que Cristo vive en mí. ¡Órale! Ya no es Trinidad, ahora son 4, ¿verdad? Jesús, Cristo, Padre. No, pero sí es verdad, Juan 14. Ese es uno de los más claves. Yo y el Padre, uno somos. ¿Dónde está ese versículo? El Evangelio de Juan. Capítulo 10. Pero ahorita vamos para allá. ¿Ok? Ahorita nos quiero. ¿Ok? Pero un testigo de Jehová te va a decir, bueno, ahí no está diciendo que son el mismo, está diciendo que están en unidad. Así como mi esposa y yo tal vez estamos en unidad. En Génesis también había uno. Génesis. A ver. Esa no sé. Deuteronomio 6. Pastor Gani, tenemos aquí. ¿Le puede cambiar el grado a Leticia Tello? Deuteronomio 6. Ok. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es. Y ese versículo es el peor que puedes usar para un testigo de Jehová, porque si lo ves, Jehová es uno, no hay dos, no hay tres. De hecho, también este pasaje, no vamos a ver judaísmo, pero en judaísmo, para el imposible Trinidad, dicen, no, Jehová es uno, no dos, no tres. Pero en realidad, Isabel, sin saberlo quizás, total vez sí, ese es un muy buen pasaje para mostrar doctrina base de la Trinidad. Te voy a explicar por qué. Ese pasaje de la Biblia es conocido como el Shema Israel. Shema en hebreo significa oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa palabra uno es, en hebreo, hay 2 palabras para referirse a uno. Si has notado, hay idiomas más complejos, ya se han ido haciendo sencillos. El español todavía no tanto, el inglés es muy sencillo, ¿no? Entonces, como que se han ido hecho más fáciles, pero en los idiomas originales, una palabra para mí, hay como 3 o 4 en griego hebreo, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Como la palabra amor, por ejemplo. En inglés, pues, love, I love my perro, I love my esposa, I love los tacos, I love sushi, ¿no? Yo amo México, ¿sí me explico? Pero en el original, chispa, les doy como 5 palabras para amor. Y cada palabra, aunque significan amor, tiene una idea así diferente. Y en hebreo no es lo mismo. Para la palabra uno hay 2. Si tú quieres aprender hebreo también es complejo, porque si tú quieres decir, tengo un perro, usa una palabra hebrea para uno, unidad singular única. Tengo un carro, tienes un carro. Pero si tú quieres decir, tengo una familia, ya no puedes usar esa palabra hebrea. Porque tu familia, aunque es una, numéricamente es una, pero en esencia está formada por varios. Y existe otra palabra hebrea, y para nuestra sorpresa, este pasaje de Deuteronomios, donde dice un Dios, uno es, no es la palabra uno de unidad única, sino es la palabra uno, que significa para hablar de algo que está formado por más. Es verdad, no tenemos 3 dioses. Tú y yo no tenemos 3 dioses, tenemos un Dios. Pero ese Dios existe y se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es interesante esto, ¿verdad? Y a veces, de verdad, cuando uno pues, no ha tomado esas clases, viene alguien y te dice este pasaje, pero la Biblia dice que solamente hay un Dios. Uno es, Jehová tu Dios uno es. Y de repente, sí, pero ya puedes saber por qué dice eso la Biblia. La Biblia no se va a contradecir. Es una de las cosas que creemos. La Biblia no se puede contradecir. ¿Ok? ¿Otro pasaje? Y bueno, voy a decir un poquito rapidito. Para los testigos de Jehová, la Trinidad es un insulto. De hecho, ellos siempre quieren citar, dicen que es un insulto a la inteligencia y al raciocinio que Dios nos da. Y te sacan, inclusive ese pasaje, que amarás al Señor con toda tu mente. Y dicen, no, o sea, si no puedes entenderlo, Dios quiere que le ames con la mente. Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de confusión. Entonces, y te ha pasado, quiero entender la Trinidad, de repente como que nos trae confusión, y te sacan eso, 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión. Sí, pero el contexto está hablando de los dones espirituales y del relajo que había con los dones espirituales, no tiene nada que ver con la confusión de la mente, ¿verdad?
De hecho, mucho acerca de Dios no podemos comprenderlo. Nos dice Hebreos 11 que por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron hechos de las cosas que no se ven. Por fe, no puedo explicar. Es como un ateo me dice, a ver, si Dios creó todo, ¿quién creó Dios? ¿En qué momento? ¿Sí me explico? Aún la eternidad de Dios hacia menos infinito, esa eternidad de Dios, y yo me puse a pensar, y Dios hace 1000 años estaba ahí, hace una eternidad estaba ahí, ¿en qué momento existió? No puedo entenderlo, pero no tiene nada que ver con que Dios no sea un Dios de confusión. De hecho, mucho de Dios tenemos que recibirlo por fe. Pero bueno, ahora sí voy a ir directamente, no quiero dejarte sin argumentos fuertes, sólidos sobre la Trinidad. Tenemos desde unos básicos muy sencillos, tenemos unos muy claros. Te pongo un ejemplo, el uso plural y singular de la palabra Dios en el Antiguo Testamento. Déjame te digo algo muy curioso. Elohim, que es la palabra hebrea para referirse a Dios, es una palabra que en hebreo está conjugada en plural. De hecho, es una palabra que literalmente se debería escribir como dioses, ¿ok? Tal cual, Elohim significa, está en plural. Él está en singular, pero Elohim está en plural. Entonces, porque te pongo un ejemplo, Génesis 1:1, en el principio Elohim, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Por qué no lo traducimos así? Bueno, porque para nuestra sorpresa, aunque Elohim está en plural, todos los verbos que se conjugan con él, soy malo en español, pero todos los adjetivos, se le llama, ¿verdad? Todos los adjetivos que se le atribuye a Elohim están en singular. Te pongo un ejemplo. Cuando la Biblia quiere decir que Dios es poderoso, usa Elohim, que es dioses, pero poderoso está en singular. Pluralidad, o más bien singularidad en medio de la pluralidad. Porque de repente nos dice que son dioses, pero a la mera hora nos dice que es un solo Dios. Obviamente eso le llamamos semilla de doctrina, que obviamente aquí claramente podemos ver la Trinidad. Y Génesis 1 también, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Siguiente versículo, y Dios hizo a su imagen al hombre. A imagen de Dios lo creó. ¿Dios con quién estaba hablando? ¿Solo? ¿Con quién estaba hablando? Bueno, solo no, porque si fuera solo diría, haré al hombre a mi imagen. Pero la Biblia dice, hagamos al hombre a mi imagen, pero a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con los ángeles? No puede ser, porque los ángeles no tienen la misma cualidad de Dios, y los ángeles no pueden participar de crear algo de la nada. ¿Me explico? O sea, no puedo decirle al ángel, vamos a hacer al hombre en nuestro no. Le puedo decir, yo voy a hacer, haré al hombre. Pero ¿con quién estaba hablando? De aquí vemos claramente la Trinidad. Y esto se repite por un montón de historias en la Biblia. En la Torre de Babel, Dios dice, descendamos y confundámoslos. Y en la historia dice, y Dios descendió y los confundió. Y en la Biblia hay muchos pasajes, no tengo tiempo de verlos todos, que hablan en plural y de repente me vuelve singular. Para los hebreos es complicado, ¿verdad? Gracias a Dios los traductores nos han hecho una buena traducción, ¿verdad? Porque si no esto nos mataría la cabeza, ¿no? Me hablan en plural, luego en singular, me hablan en plural, luego en singular. No se va a hablar Moisés, yo creo. No. Dios puso las palabras que tienen que estar ahí. Ok, esto es como que semilla, el Shema Israel, ya te dije. Hay dos palabras hebreas. Y la palabra hebrea es la palabra Eshad, que es precisamente una unidad compuesta por más de un elemento. Ejemplos, una familia, un pueblo, un ejército. No sé si me explico. ¿Sí entienden este punto del Shema Israel? ¿Sí entienden? No se entendió. Uno es, pero no es unidad única numérica, sino es una palabra usada para hablar de una unidad compuesta por más de algo, más de uno.
La doctrina de la Trinidad deriva de muchas razones. Podemos verla en la fórmula del bautismo. Un pasaje muy claro, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, en el nombre. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria aparece en varios pasajes que menciona en el mismo pasaje, menciona y el Dios de todo consuelo, y su Hijo, no sé qué, y no sé qué, el Espíritu. Menciona, pero bueno, hay una declaración que es así, hay que leerla, 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. ¿Alguien que pueda leer este pasaje? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo: ¿Quiénes? el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esos tres Son uno. son uno. Ahora, este pasaje yo realmente no lo utilizo mucho con un testigo de Jehová, porque un testigo de Jehová me va a decir que en el original ese pasaje no estaba. Y quizás te va a llevar a una NBI que tiene un asterisco este versículo, y abajo dice: en los últimos manuscritos encontrados en el Mar Muerto no se encontraba este versículo. No tengo el tiempo para explicar esto, así que, pero lo único que te puedo decir es parte de la Biblia, ¿ok? Sí están los originales. Los escritos originales que se encontraron de Antioquía, ahí está el versículo. Los escritos que no están son los que descienden del Mar Muerto, vienen de Alejandría. Alejandría históricamente podemos decir que ha sido un lugar de apostasía. De hecho, ahí se generaron doctrinas apóstatas en Alejandría, un lugar solamente meramente conocimiento, y ahí, de ahí sale esta traducción del Mar Muerto, que es donde se hace la NBI y muchas traducciones modernas, que en esencia sí tiene pasajes que no están. Los últimos versículos de Marcos no están, la historia de la mujer adúltera no está, y hay ciertas, son pocos, no crees que es mucha la diferencia, ¿no? Pero entre los versículos que no está, es este. Y no más tengo un argumento para que tengas la confianza que sí está. Han estudiado este pasaje en el griego, y algo muy chistoso es que el versículo anterior y el versículo después están ligados, y si tú quitas este versículo, gramaticalmente no tiene significado, no tiene sentido. No tengo tiempo para explicarlo, pero podemos confiar. Y si no importa, aunque no estuviera, mi confianza en la Trinidad no viene de un versículo de la Biblia. ¿De qué viene? Porque es verdad, la fórmula de bautismo puede ser muy como que, bueno, pero eso puede significar, pero pues no está diciendo que es los tres. O sea, no me puedes comprobar. Es verdad, son cosas que simplemente podemos tú y yo ver la Trinidad, pero realmente, ¿de dónde podemos estar seguros de la Trinidad? Sencillo, de la declaración de divinidad de tanto del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. La Biblia declara por todos lados que los tres son Dios. No solamente declara textualmente que es Dios, sino que además en la Biblia todos los atributos de Dios, los que le llamamos los no comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios no se los dio al hombre, que pertenecen únicamente a Dios: su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad, su digno de gloria, digno de adoración. Todas esas características, la Biblia declara del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, las declara todas por igual. Y aquí empieza una buena tarea para teología. No es clase de teología, pero si tomas teología, ahí te darás cuenta que en la Biblia, pues, ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es mi Salvador? Te va a sorprender que la Biblia lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es creador? Te vas a sorprender que la Biblia lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que Él es eterno? Bueno, el Espíritu eterno, está fácil. Que es omnisciente, la Biblia lo dice. Y es interesante, ¿verdad? Es interesante. Y creo que del Espíritu Santo es un poco más complicada, pero de Jesucristo, claritos pasajes en la Biblia declaran sus atributos divinos, y la Biblia declara que Él es Dios. Así que de aquí deriva realmente la doctrina de la Trinidad. Es verdad, no hay una palabra que diga Trinidad,
Sí hay un versículo que dice que los tres son uno, pero si tú lo quieres quitar, aún así la Biblia no tiene problema. ¿De dónde más podemos estar seguros? Porque la Biblia declara perfecta unidad y intercambia sinónimos entre ellos. Es algo bien interesante en la Biblia, que vamos a encontrar sinónimos. Te voy a dar rápidamente unos ejemplos. Romanos 8:9, si me acompañas ahí rápidamente. Romanos 8:9. ¿Alguien que me lea Juan 10 del 28 al 30? Juan 10 del 28 al 30. Romanos 8:9, ¿quién me puede leerlo? Mas vosotros no vivéis en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Entendieron? Mira, vuelve a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Primero dice, si alguno tiene el Espíritu. Aquí, si le ponemos el Espíritu de Jehová, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Después, ¿qué menciona? El Espíritu de Dios. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Como sinónimos, ¿te das cuenta? El Espíritu como referencia natural del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de Cristo. Es increíble cómo hay un intercambio de sinónimos. Juan 10, del 28 al 30. ¿Me puedes hacer el favor de leerlo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie las puede arrebatar, Jesús dice, de mi mano. Y después, ¿qué dice? Y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. Por fin, ¿en qué mano estamos? Estaba la mano de Jesús y me aventó y me cachó Dios. ¿Cómo está esto? De hecho, él lo dice, yo y el Padre uno somos. Y bueno, nomás como referencia, vi que Dani ya trajo las hojitas, ahorita les voy a dar para que si quieres leer más, ahí te puse bastantes referencias. Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, él dice primero, rogaré al Padre para que Él les envíe al Consolador, para que Él les envíe al Espíritu Santo. Y más adelante dice, y yo les enviaré al Espíritu Santo. Por fin, ¿el Padre me lo va a enviar o tú me lo vas a enviar? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Este sí lo tengo que decir. En Juan 14, ¿recuerdas que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús les dice, ¿verdad? Y ustedes saben el camino y saben, y creo que es Felipe. Creo que es Felipe, ¿no? Que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, antes de que te vayas, muéstranos a Dios. Queremos ver a Dios. Y Jesús le responde, Felipe, ¿hace cuánto tiempo no estoy con ustedes y no me has conocido? Fíjate qué interesante. Felipe, ¿por quién preguntó? Por el Padre. Muéstranos al Padre. Y de repente Jesús está hablando y pareciera que el que está hablando es el Padre, ¿verdad? Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido? ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Repito, ponerte a platicar con tu Dios de Jehová va a ser inútil. Lo que te va a decir, de hecho su traducción creo que dice así, el que me ha visto a mí es como si hubiera visto al Padre. Y siempre sacan el mismo ejemplo. ¿No te ha pasado que ves que el hijo y el padre están idénticos? Haz de cuenta que estoy viendo a tu papá.
A mí me lo han dicho, dicen que me parezco mucho a mi papá, cuando era joven. Gente que conoce a mi papá de joven me ven y me dice, tú estás idéntico a tu papá, haz de cuenta que estoy viendo a tu papá. Y así dicen, estoy yo, ahora que no, Jesús dijo, número uno, no puede decir eso, porque Dios Padre no tiene cuerpo, y no es como que, si me ves a mí, ves al Padre, ¿no? Jesús está diciendo, ¿hace cuánto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y aún no me has conocido? ¿No te has dado cuenta que yo soy Dios? Pero bueno, hay doctrinas que yo creo que las voy a dejar pendientes porque son comunes para las demás sectas. Pero quiero dar tiempo para preguntas. Si es una pregunta así sobre los testigos de Jehová, este es el momento. Este es el momento. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Sobre los testigos de Jehová? ¿Consideras que la parte donde se menciona la presencia de los tres en el bautismo de Jesús es un versículo, un pasaje que podemos usar para hablar de la Trinidad? Para nosotros vemos claramente la Trinidad. Para un testigo de Jehová te va a decir, ¿lo ves? No son el mismo. De hecho, es unas cosas que dicen, ¿cómo Dios puede ser el Hijo y el Padre y estar al cielo y estar en la tierra? No son los mismos, es lo que dicen. Y decía un pastor, de hecho hay un video, a ver si ahorita vamos a tomar un break y regresando vemos, que explica eso. El problema de los testigos de Jehová es que quieren solamente creer lo que pueden entender. Y es un problema. Entonces, obviamente, ese pasaje del bautismo es claramente, vemos ahí la fórmula trinitaria y entendemos que Dios Padre y Dios Hijo es el mismo, pero para ellos no, al contrario, si lo ves, el Hijo está en la tierra y el Padre está en el cielo. Entonces, prácticamente para ellos sería inútil, ¿no? Y la fuerza se hizo paloma y bajó. Sí, la fuerza es activa, puede tomar forma, puede hacer cosas porque es el poder de Dios. De hecho, hasta ellos dicen, la fuerza puede crear porque es el poder de Dios. De hecho, si lo creen, ¿verdad? Jesús con el poder de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu Santo creó todas las otras cosas. Cosas interesantes de ellos. Y todo a resumir, este video no lo dice, creo que el que voy a mostrar. Sí lo dice. Pero cuando hablas con ellos y te quieren hablar de la Biblia, todos están repitiendo cosas. Y te pueden repetir historias de la Biblia y solo te dicen la historia de la Biblia. Y ya. No tienen ellos creen. Bueno, salvación, buena pregunta. ¿Qué creen ellos sobre la salvación? Pues ellos creen que cuando mueres dejas de existir. El alma desaparece. Ellos creen que va a haber una resurrección donde Dios va a volver a crear tu alma porque fue destruida y te va a resucitar para que estés con Él en el reino. Y si no vas a participar del reino, quedas prácticamente desaparecido eternamente, ¿verdad? Ellos creen que eso, que la paga del pecado es la muerte, y creen que mueres, dejas de existir. Esa es la paga del pecado, ¿ok? No creen en el infierno como tal, no creen en el infierno como un lugar de castigo eterno. ¿Qué más? Ellos creen que Jesús, el ángel Miguel, es ridículo el por qué lo creen, pero lo creen por un pasaje de Daniel y por Tesalonicenses, que dice que aquí con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderé del cielo. ¿Lo ves? Con voz de mando, con voz de arcángel. De ahí ellos enlazan que Jesús es creado, pero es el ángel Miguel, porque Miguel es el ¿cómo se llama? Miguel. Y sí, ellos les ponen el nombre de Miguel. No sé, ¿qué más? ¿Otra pregunta? Ellos no pueden concebir, de hecho para ellos es un Dios que castiga eternamente, es un Dios cruel, despiadado, horrible. Pero creo que el problema de ellos es que no entienden la severidad del pecado ni la santidad de Dios. No entienden la ofensa tan grande en nuestras vidas de haber pecado toda una vida contra un Dios santo. Ellos no creen que Dios es un Dios de ira, no creen que Dios puede airarse, ellos creen que Dios no puede odiar.
Y tal vez esto también suena difícil para muchos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo que Dios puede odiar? Dios no puede odiar, Dios es amor. Y hay un ejemplo muy bueno, quiero compartírtelo. ¿Cuántos aquí aman a los bebés? ¿Cuántos aquí aman a los bebés? Ves un bebé y tienes que abrazarlo y aunque no lo conozcan, no sea tuyo, amas a los niños, amas a los bebés. Yo creo que muchos, ¿no? ¿Cuántos aquí odian el aborto? Tienen un sentimiento en contra de él. Y en realidad, la razón de por qué odiamos el aborto es porque amamos a los niños. Dios ama lo santo, aborrece el pecado. Dios ama la justicia, aborrece la injusticia. Dios ama todo lo bueno, aborrece todo lo malo. Dios, claro que puede odiar. De hecho, la Biblia habla acerca de su ira. Y el problema de ellos, y si no es cuando mueres, ese es todo el castigo que Dios les va a dar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces significa que el hombre puede burlar a Dios. El hombre puede burlar a Dios, ¿verdad? Si muero y dejo de existir, entonces Dios puede ser burlado, ¿verdad? Puedo vivir como yo quiera, hacer de mi vida lo que yo quiera, y al cabo, el momento que yo muera, ya acabó. La Biblia declara que el hombre va a pagar por sus pecados. Y para ya tener un break, y cuando vamos a adventistas, vamos a tocar los pasajes del infierno, ¿verdad? Son cosas comunes que tampoco creen en el infierno los adventistas, entonces ahí vamos a ver. La Biblia declara de un lugar de tormento, no nomás un versículo, declara varios versículos, ¿no?